Hola, en este video les hablaremos sobre la prensa y también responderemos la pregunta: ¿cuál fue el rol de la prensa en el debate político durante el siglo XIX? Pero primero, contextualicemos. La historia de la prensa y del periodismo comenzó aproximadamente en el siglo XIX, pero ¿qué estaba pasando? Una vez terminadas las guerras de independencia, comienza un periodo de relativa paz y a comienzos del siglo se deslumbra el deseo de construir la república como un sistema autónomo, desarrollar la nación y crear un proyecto político para el país e iniciar el periodo de organización nacional. Para no romper bruscamente con el pasado colonial, predominaron las ideas de tendencia conservadora y de esta forma, paulatinamente, fue ocurriendo un cambio hacia una tendencia liberal, la cual tenía una idea totalmente alejada de lo que fue la dependencia de la monarquía española. Los liberales planteaban cambios más radicales, llevándolos a cabo con reformas. En definitiva, el siglo XIX fue un periodo de transición desde el periodo colonial e independencia al desarrollo de un país autónomo y propio. ¿Y la prensa? La prensa es un medio de comunicación masivo que en sus inicios solo fue en papel y consiste en un conjunto de publicaciones periodísticas que tenían como objetivo informar temas actuales de interés público y se podían manifestar de diversas maneras, como periódicos, revistas, póster, folletos, entre otros, los cuales pensaban generar noticias intencionadas no para manipular, sino para abrir la conciencia ciudadana y patriota. Actualmente la prensa mantiene la misma intención comunicativa, pero la forma en cómo se difunde es muy variada, tales como papel, internet, radio, televisión, entre otros. Luego, en Chile, la prensa apareció recién en 1812, con la llegada de la primera imprenta. Gracias a este acontecimiento se fomentó el uso de escritura, la cual permitió un vínculo entre individuos libres, formadores de una nación moderna, y llevando sus intereses a la expansión de esta, logrando así abrir escuelas para aprender a leer y escribir, dejándonos como legado conocimientos, ideas y escuelas, las cuales hoy podemos reconocer como algunas universidades de gran tradición. Gracias a esto se pudieron crear diversos tipos de prensa, como la Aurora de Chile. Este fue el primer periódico de nuestra patria, dirigido por Fray Camilo Enríquez, en el que se hablaban de temas de política y de cómo afectaban estos en el país. Pero, ¿quiénes leían estos medios periodísticos? Principalmente solo podían acceder a ellos personas con dinero, educación y aquellas que sabían leer y escribir, por lo que no era un medio accesible para todas las personas. ¿A quién era dirigida la prensa de ese ciclo? Estaba dirigido a hombres y mujeres que eran partes de la clase alta y además sabían leer y escribir. Es importante destacar que a principios del siglo solo un 5,96% sabía leer. Esta cifra nos indica que solo unos pocos tenían la posibilidad de informarse, y a pesar de que los medios periodísticos eran leídos en voz alta con personas instruidas con el fin de que la información llegara al más amplio número de personas. ¿Y de qué se hablaba en los periódicos? Se hablaba de diversos temas y de acuerdo al contexto del momento: ideales políticos, culturales, religiosos, temas populares o de interés, los cuales ayudaban a la sociedad a estar informada y apoyaban el desarrollo político del país, ya que creaban un debate entre intelectuales y que accedían al periódico. Ya por el año 1817 existió una ley de prensa, la cual permitía la libertad de opinión y la de informar, sin censura previa. Se consideraba como un derecho de las personas y una necesidad que se mantuvo a lo largo de diversos gobiernos. Esto provocó que la prensa fuera una de las protagonistas en el ámbito político, siendo un vehículo difusor de las luces y del debate acerca de las formas de organización política. Pero, ¿por qué? Pues debido a que la élite política sufrió una fuerte división, se dio inicio a la conformación de grupos políticos organizados, en donde la prensa tuvo un rol informativo como un medio de discusión pública, la cual generaba opiniones y críticas, ya que iba retratando en sus páginas los debates que sacudieron al país, y liberaron polémicas entre los distintos grupos de discusión, luchas y ataques acerca de las formas de organización política para la República, entre principalmente liberales y conservadores, en un medio de propagación entre un partido u otro, promoviendo así la expansión libre de diversos ideales e informando a las personas sobre el desarrollo de la nación. Como hasta hoy en día existen diversos diarios, por ejemplo el Mercurio y el Declive. Estos se pueden denominar respectivamente conservador y liberal y se diferencian específicamente en sus posturas, la manera en cómo abordan los diferentes temas que informan y en sus ideales, con un propósito definido respecto a lo que quieren generar las personas, ya sea temor o felicidad, las opiniones y los focos de atención.
Finalmente, como consecuencia, la prensa provocó tensiones entre la población y la autoridad, tal como pasó en el año 1845, que diversos políticos promovían las ideas liberales en diversos periódicos como La República. Este defendía los principios y el programa del Partido de los Liberales. El gobierno conservador reaccionó con la fuerza, creando un periodo de arrestos a diferentes figuras opositoras. La prensa, desde sus inicios, su principal objetivo fue informar y generar debates sobre los diversos temas políticos, y los periódicos como El Mercurio de Valparaíso, El Ferrocarril o La República fueron los medios para crear debates con estas temáticas. No obstante, la prensa durante este siglo poco a poco fue abriéndose a otros temas de interés público, sociales, culturales, etc., y convirtiéndose así en uno de los medios de información que trasciende hasta hoy en día. Hacia fines del siglo XIX, la prensa nacional experimentó un rápido proceso de transformación, en la que se transita desde un periódico polémico a medios de comunicación modernos, para satisfacer a sus lectores. Estos medios debían adquirir información actualizada tanto como de acontecer nacional o situaciones en el extranjero, lo que hoy en día continúa de la misma manera, ya que los diarios actuales como El Mercurio de Valparaíso, 1828 hasta hoy, La Cuarta, de 1984 hasta hoy, entre otros, los cuales tratan de captar la atención del público, que ya no es solo la élite, sino que actualmente el acceso de este medio logra llegar a diferentes clases sociales. Gracias a este cambio, las personas comienzan a ejercer más peso sobre las decisiones y posturas que se toman o plantean, tanto de la prensa como la nación, y que somos ahora. Estas diferentes opiniones son masificadas, crean un debate y críticas entre opuestos, lo cual hoy en día permanece como el rol de los medios de comunicación. Luego de varios años, el primer diario de Chile, la tecnología logró crear avances en el país, lo cual también ayudó a masificar la prensa de diferentes maneras, y no solamente como diarios, sino también en la radio y la televisión. Básicamente, estos dos nuevos medios son los parecidos en el aspecto, pero aún más en su propósito, que es ser un medio que comunica, informa y que enseña a una comunidad de personas abordando temas de actualidad nacional o internacional, lo que nos quita desde donde se originó la prensa, la cual se vinculó inicialmente con el desarrollo de la nación misma, con la fundación de un país autónomo y un proyecto político de país. La rutina comienzo, intermedio o final nos ayuda a entender mejor el tema, cómo se relaciona con la actualidad y contextualizar el antes, durante y después del periodismo, y cómo afectó en el rol de la prensa y en el debate político y conformación de nuestro país. A través de un estudio de investigación y la rutina logramos conectar toda la información. El comienzo nos explica los sucesos anteriores y qué estaba pasando en el país sin la prensa. El intermedio nos ayudó a conectar la información del antes con la aparición de la prensa, con su rol inicialmente político, y el final nos deja las consecuencias de la prensa en el debate chileno y acerca de la conformación de un país autónomo y de cómo somos hoy, junto con la evolución de que ha tenido a su vez la prensa. Todo esto nos guió a profundizar y encontrar información que ayudó a crear esta historia.